Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Un buen día para todos los oyentes y televidentes del norte del país. Bienvenidos a nuestro programa Salud al Día. En Radio Universitaria retransmite nuestro programa en la 101.1 y Televisión Universitaria. El 21 de febrero de 1747 nació Eugenio Santa Cruz y Espejo, el primer salubrista, médico salubrista, el primer abogado, primer periodista, filósofo, bibliotecario, teólogo, el que sembró las semillas de la libertad. Sobre este tema vamos a hablar, su pensamiento que sigue vigente, con el doctor Carlos Vélez Dewes, ex docente universitario, y aquí de la Universidad Técnica del Norte, es magíster y también tiene otros títulos, además de ser abogado de los tribunales de la República. Carlos, qué gusto tenerle acá. Gracias. Eugenio Espejo, su pensamiento pienso que sigue vigente porque como él pensaba que sea su patria, todavía es un sueño que no se concluye. Sí, Julio Miguel, en primer lugar, gracias por la invitación. Y haciendo pues un pequeño paréntesis, quiero rendir mi más cálido homenaje, que no alcanzan palabras para señalar y ensalzar a este ilustre ecuatoriano, a este gran pensador, un enorme médico, lleno de virtudes, lleno de humanismo, lleno de características que desde hace 250 años a esta parte, realmente la historia del Ecuador no describe a ninguno de los otros prohombres que pudo haber alcanzado. Que me permitan comparar con Eloy Alfaro, pero ni siquiera él posiblemente le llegue a las rodillas. Tenía la preparación. Una cualidad enormemente grande, enormemente, diría yo, integral, holística, ¿no? Para hablar del año de 1760, 70, donde que comenzó a prepararse como médico, ¿no? Ya que él se recibió el grado doctoral en 1772, después de haber pasado una serie de penurias que inclusive algunos de aquellos doctos de la materia de aquel entonces hasta le rechazaron, según describe la historia. Lo discriminaba. Por la discriminación que existía, pero sin embargo él o ellos pensaban que Eugenio Espejo no podía defenderse. El grado lo tomaron en latín y él era un doctor inclusive hasta en este tipo de lenguas, ¿no? Y dio su grado y fue merecidamente inclusive aplaudido, pero sin embargo de aquello le hicieron seguir otro año de protomédico, es decir, un año de medicatura rural que llamaríamos ahora, o de internado rotativo. En todo caso, probándolo. Exactamente. Eugenio Espejo fue, para mí, el parto de la naturaleza, no el parto de los montes. Fue el hijo de la naturaleza porque amó y se recreó en la madre naturaleza, en la Pachamama, porque en ella también vivimos los seres humanos. Y esa fue la característica de Eugenio Espejo, de mirar por la naturaleza, de mirar por el desarrollo del país. Él ya hablaba en aquel entonces de que la comunicación debía hacerse a través de grandes vías que él pensaba en que inclusive debían ser en algún momento determinado carrozables, porque solamente se utilizaban en aquel entonces caballos, carruajes y algún muladar para poder transportar productos y para poder transportarse a la gente, porque generalmente caminaban, pues, ¿no? Y ese fue uno de los elementos de juicio que él tuvo para decir que inclusive acortar el grado de las enfermedades debía necesariamente haber mayor cantidad de población. Él no hablaba de un control de la natalidad per se, sino que la población debía crecer, pero con un desarrollo sostenido. Hablaba de la educación en el infante, hablaba de la educación en salud. Lógicamente, el primer salubrista y epidemiólogo que tiene el país. Y verdaderamente a él tenemos que rendirle la pleitesía de vida, no solamente un 21 de febrero, debemos rendirle pleitesía y respetar su gran imagen todos los días.
de la existencia nuestra, porque Eugenio Espejo vivirá por siempre, no en nuestros corazones, literariamente o románticamente hablando, sino trascendentalmente por su figura humana. En este sentido, pues, considero yo que este momento que estamos saludando, toda la situación vivencial del gran prohombre ecuatoriano Eugenio de Santa Cruz Espejo, pues no solamente se merece este pequeño paréntesis aquí en la televisión y aprovechando los medios de comunicación para recordarle con infinito amor. Es que mira, Carlos, estos pensadores, adelantado lo llamamos, adelantado, sí. Las generaciones nuevas tienen que conocer y recordar a los que se han olvidado. Pues en el siglo XVIII había una tremenda crisis social, económica y política. Y llegó el momento oportuno, Y tú dices, él creía en la educación, sí, pero en una educación con amor, decía. Por supuesto. Él ya daba esos principios de educación cuando decía que a un niño, para que aprenda, hay que amarlo. Mire, esos principios que hay que seguirlos cumpliendo hasta ahora. Totalmente. Y tú hablas de los medios de comunicación, porque él, en sus 7 volúmenes de primicias de la cultura de Quito, él dedicaba exclusivamente a educar a la gente. Porque él pensaba que la educación es la salvación. Sí, completamente de acuerdo, porque así lo manifiesta justamente en todos sus textos, en todos aquellos pensamientos que él tuvo, ¿no? Yo me pongo a pensar cuando estaba leyéndole a Enrique Garcés, Otavaleño, que escribió en 1940 justamente parte de lo que es El médico y duende. ¿no? Él hace referencia a que fue el primer bolchevique de la historia. ¿Y por qué bolchevique? Porque bolchevique es un insulto para quienes protestaban, para quienes reclamaban, para quienes querían... Cuestionaban el poder. Exactamente, querían que la sociedad mundial sea igualitaria, ¿no? No totalitaria, igualitaria, porque el totalitarismo es otra especie de injuria que también se tiene en la humanidad, porque el totalitarismo lo que pretende es dominarle la mente humana. Eugenio Espejo no fue así. Eugenio Espejo, si bien es cierto, ¿no?, es un socialista, pero yo diría un social cristiano en definitiva. ¿Por qué razón? Porque mucho hace referencia a la enseñanza de la sabiduría de la Iglesia, sobre todo de Jesucristo. Pero bien entendida. Pero bien entendida, no en el pretexto de coger y dominar el proceso dogmático para convertir a los pueblos en únicamente esclavos, ¿no? Y atemorizados posiblemente de la injuria del Ser Supremo. Por el contrario, Eugenio Espejo siempre pensó en que Dios era amor, en que la situación del pueblo justamente con equilibrio, con igualdad, iba a convertir al mundo en un mundo de paz y de tranquilidad, porque compartía inclusive los principios de esa equidad, lo que él manifestaba justamente en uno de sus textos, ¿no?, referente al voto de un ministro togado de la Audiencia de Quito, donde que criticaba, por ejemplo, la situación del cultivo del trigo que guardaban los grandes asentados. Pero el buen trigo lo guardaban. El buen trigo lo guardaban y el malo lo distribuían a los pobres, ¿no? Sí. Entonces él decía que si es que ellos querían una mejor sociedad, con mayor fortaleza, con mayor espiritualidad, que el trigo bueno también compartan, porque ahí estaba justamente el proceso de la nutrición adecuada que debían tener todo el pueblo en general, no solamente el hacendado y el más pudiente. Y ocurre que en el año 2015 se siguen adviniendo toda esta serie de situaciones donde que la malnutrición inclusive está alcanzando a las clases medias, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el pobre ya no produce. Al pobre inclusive se le regala por ahí unos $50 para que deje de trabajar. Eso no fue el pensamiento de Eugenio Espejo. Yo creo y considero que a lo mejor Carlos Marx, a lo mejor le llegó, cuando a él le tocó escribir El Capital, ¿no?, algún documento de Eugenio Espejo, no sé si el voto de un ministro togado, ¿no?, cuya situación de facsímiles quisiera mostrar a la cámara. Miren la preciosa letra de Eugenio Espejo. Y el contenido. ¿No?, y su contenido, más que su situación de
de letras, ¿no? Quisiera yo indicar que este facsímil es un facsímil de la mano de Eugenio Espejo, cuyos contenidos definitivamente, no sé si la cámara podría acercar un poquito, ¿no? Es tan claro, tan impredecible sus conceptos, que verdaderamente a Eugenio Espejo yo sí considero que hay que leerlo todo el mundo. Educadores, médicos, economistas, filósofos, ingenieros, periodistas, civiles, arquitectos, bueno, todo el mundo, abogados, debería hacer suyo de esto una Biblia no sagrada, pero sí una Biblia científica, una Biblia cultural, para rescatar ese principio de unanimismo en que él se basaba, ¿no? Él, cuando fue inclusive dada su titulación de médico, cuando se le impuso su cofia hasta cierto punto, la birreta, ¿no? O su birreta, en definitiva, le obligaron a que no cobre a los enfermos. Pero ¿por qué los otros médicos sí cobraban a sus enfermos y no Eugenio Espejo? Claro, porque el bolchevique, es decir, el cholo o indio en aquel momento, no tenía razón de curar inclusive ni a la clase media, peor aún a la clase española. Y aquí viene una situación muy categórica, porque inclusive en aquellos momentos, cuando ya fue encarcelado por última vez, ¿no?, se le decía que hay que aplicar el cero. No sé si tú sepas lo del cero, Julio Miguel. El 0,0 que se le aplicó a Eugenio Espejo no fue sino una sobredosis de arsénico, que le provocó para ellos la disentería. Pero Eugenio Espejo se murió desangrado justamente por la acción que tuvo el arsénico en aquel momento, ¿no? Eugenio Espejo fue víctima de un asesinato político del gobierno español. Para que todo el mundo hoy conozca de ciencia cierta qué es lo que ocurrió con la muerte de Eugenio Espejo. Eugenio Espejo no murió por una disentería bacteriana, fue provocada su muerte y no por un accidente, sino por una situación premeditada desde el gobierno español, porque Villalengua fue el jefe del distrito acá y él inclusive lo tildó a Eugenio Espejo de plagiador, cuando escribía en las paredes de la ciudad de Quito, ¿no?, la libertad, el ánimo de que toda la gente debía ser libre, de que todos tenían que ser iguales, de que todo el mundo tenía derecho a comer bien, de que reclamaba la situación de la educación de los niños y de los indios. Entonces todo eso nos conlleva a determinar que el gran humano que tiene la Pachamama, la tierra nuestra, aquí es Eugenio Espejo. Porque mira, para que te refieras de la muerte, que encarcelado, él tuvo que sufrir algunas persecuciones, pues su refugio fue Guano, sí, donde escribía libros y los defendía a los curas. Así es. Y defendía al indio. Entonces, él muchas ocasiones fue perseguido. Es que él era un verdadero autodidacta. Imagínate que trabajaba de bibliotecario, pues el primer bibliotecario. 40.000 libros tenía la Biblioteca Nacional. A su disposición. Y esos libros, pero estaban en francés, porque sí, no tenían acceso, el común de las personas, eran solamente los curas y los españoles. Entonces, pero él aprendió el francés y se embebía y por eso es que es un adelantado, en el sentido de que él ya habló. Imagínate la bronca que le tenían los médicos en ese entonces, cuando las enfermedades, ¿qué decían los médicos de ese entonces? Las enfermedades son por castigo divino, ¿no? Que si yo me enfermo es porque Dios me está castigando, ¿me comprendes? Entonces él decía, no. Okay. Él habló ya de los corpúsculos invisibles. Invisibles, exactamente. Se adelantó sin tener microscopio, porque él no tenía todavía microscopio, se adelantó a Pasteur, o Pasteur, como quieras pronunciarlo. Entonces, él ya habló de que las enfermedades se dan por infecciones de virus, de bacterias. Entonces, tenía un concepto mucho más moderno, por eso que era muy discriminado, rechazado por los mismos colegas médicos, que les hacía caer en cuenta en lo ridículo del pensamiento del castigo divino, ¿comprendes? Pues por eso, entonces, muchas persecuciones sufrió Eugenio Espejo. Era un verdadero teólogo. Tenía a su hermano Pablo, que era cura,
y él le preparaba los sermones, para que en el sermón, como un buen mecanismo pedagógico, didáctico ahí, al pueblo lo eduquen con sus sermones. Y cuando su hermana Manuelita Espejo, que fue esposa de José Mejía Lequerica, un hombre igual de la patria, pues en su testamento dejó a Manuelita que cobre lo que nunca le pagaron en la biblioteca del Estado, nunca le pagaron. Así fue. En su testamento dijo Manuelita a su hermana, cobra, esta es la herencia que puedo dejar. O sea, tiene cosas fabulosas. Exactamente. Y él tenía esa percepción de que, y hoy la ciencia le da la razón de que hay virus, bacterias, pues por eso se dan las infecciones. Era porque él leía a Juan Bautista Aguirre, que era un físico. Sí, mira lo que manifiesta él con palabras textuales respecto a otro tema de actualidad, ¿no? Que dice, a pesar de la libertad de pensar, que en materias de física, ¿no? Es decir, en materias tradicionales, ¿no? Goza con plenitud el hombre, hoy no la tiene, ni la debe tener el vasallo acerca del presente objeto. Importa infinito que se lo vede con el mayor rigor al proponer obstáculos a la consecución del fin, que sería propuesto el autor del proyecto. Este debía haber sido meditado, producido, ya se ve, por el hombre político, esto es un magistrado instruido suficientemente en todas las obligaciones de la magistratura, que convierten en velar sobre la seguridad del público. Es decir, que él manifiesta textualmente que el magistrado tiene que aceptar las críticas constructivas que le haga el pueblo. No. Es una comparación actual con lo que ocurrió en aquella época, y por eso fue perseguido, por escribir justamente el periódico del Quiteño Libre, ¿no? Para demandar mayores contextos políticos para el buen vivir en aquel entonces, ¿no? Él lo que deseaba, en definitiva, es tener un pueblo instruido, un pueblo bien nutrido, un pueblo culturalmente avanzado, un pueblo que permita trasladarse, ¿no? Para cualquier parte del país, porque el Ecuador no es lo que es ahora. El Ecuador, tú sabes, que tenía su situación de extensión hasta muy arriba, cerca de la región del Valle del Cauca, Cali, Buga, Champanchica, ¿no? Y obviamente más al sur, quizás hasta cerca de Cajamarca. Eso, el Ecuador. El Ecuador, lo ¿no? extenso que era. Lo extenso y las extensiones que tenía para el oriente ecuatoriano, que fueron reducidas pues a una mínima expresión. Entonces, él justamente, cuando comienza a hablar de la cinchona, de la quina y todo lo demás, cuyos textos fueron también elaborados en francés, llegó al gobierno francés, a Francia, llegó también a España, donde que directamente al rey le hacía las críticas constructivas. Pero el famoso señor Mutis, que fue también otro de los perseguidores de Eugenio Espejo, le criticaba en el sentido de qué valor podía tener una sustancia vegetal si él nunca había conocido el árbol de la cinchona. Es decir, burlándose del investigador que obviamente Eugenio Espejo no solamente que conoció la parte norte del Ecuador, ¿no? Porque también vivió un tiempo acá en Ibarra, estuvo en Quito, estuvo en Guano, su madre inclusive de Cajamarca, una peruana, ¿no? Y pasó también por Loja, pues. Y en Loja fue donde que más se advirtió la situación de esta gran naturaleza viva que permitió aplacar las fiebres, la situación del paludismo y todo lo demás, pues, ¿no? Hoy la humanidad entera goza justamente de estas sustancias que gracias a Eugenio Espejo y a la misión Humboldt fue expandida por todo el orbe, ¿no? ¿Por qué no hacer reminiscencia justamente y esclarecer con este tipo de verdades la grandeza espiritual que tuvo Eugenio Espejo? Y grandeza espiritual no solamente en el sentido de su educación, de su preparación, de su proceso investigativo que tuvo, sino de lo que él como hombre fue, ¿no? Habiendo sido un célebre inclusive, porque nunca se casó, definitivamente a Eugenio Espejo le debemos no favores,
le debemos la grandeza del Estado ecuatoriano, porque él trascendió fronteras, no a Colombia ni a Perú, sino trascendió fronteras tras la situación del Gran Atlántico, ¿no? Y su teoría y sus procesos, su investigación llegó justamente a la Europa que le mató, ¿no? Porque así fue la realidad. En consecuencia, Eugenio Espejo, yo considero que se adelantó con más de 200 años a lo que hoy es el mundo. No hablemos del Ecuador, a lo que hoy es el mundo. Pero en ese mundo donde que la tecnología de punta ya no solamente quiere descubrir nuevos microorganismos, sino que con la tecnología de punta, incluyendo la robótica, incluyendo las imágenes y todo lo demás, ¿no? Se quiere al ser humano transformarle en un objeto nada más del estudio de las ciencias, ¿no? Yo pienso que hay que rescatar lo que como cirujano hizo Eugenio Espejo. Realizar operaciones, realizar tratamientos, porque inclusive se le dijo en su titulación, que hay un escrito de creo que alrededor de unas 5 o 10 páginas para el grado de Eugenio Espejo, que previamente tenía que prescribir a la botica. Y el que escribía esto, el secretario de Villaluenga, botica le ponía con B ventilabial, ¿no? Así está, en el facsímil. Entonces consta a Fojas 1, en definitiva, que Eugenio Espejo sí se preocupó de justamente hacer un trabajo social enorme. Imagínate que él describe en una de sus textos y sus páginas 9 días de tratamiento para el control de sarampión. ¿Con qué? Arroz de cebada, quinoa, el arroz de Castilla que él decía, ¿no? Y así por el estilo. Evitaba justamente determinado tipo de sustancias para que no se reproduzca el estado febril durante los 3 primeros días. Él describió de una manera concreta, ¿no?, el cuadro evolutivo que hoy de protocolo conocemos del sarampión. 9 días, 3 de fiebre, 3 de erupción y 3 de recuperación. Imagínate lo grande que fue Eugenio Espejo, ¿no?, que sin ningún microscopio, que sin ninguna ayuda tecnológica, pudo hacer la manifestación clínica de esta y muchas enfermedades. Las viruelas, otro ejemplo clarísimo de su poder investigativo y de su capacidad mental, uno de los talentos humanos que ha tenido el Ecuador en toda la grandiosidad de lo que implica darle al ser humano esa característica fenomenal. Un sabio. Yo pienso que, Carlos, en las facultades de medicina que ahora hay en el Estado, en universidades privadas, debe haber una cátedra. En los colegios se debe estudiar este tipo de pensadores, de adelantados, como es de Eugenio Espejo. Porque era un investigador, filósofo, bibliotecario, abogado, periodista, médico, ¿me entiendes? Porque él decía, no es un buen médico solamente el que prescribe, sino el que entiende la realidad social. La realidad social, entiende el problema. Correcto. Entonces, era el médico que estaba involucrado en la... Por eso es que inclusive él era un fuerte crítico a los médicos, un fuerte crítico a los curas, fuerte crítico a los filósofos. A los abogados. Hoy es filósofo a los abogados. Los filósofos que pasaban solamente pensando en la existencia de Dios y cosas. Él decía, no, hay que conocer, hablaba de hermenéutica, ¿me entiendes? Sí. Que entiendas una realidad y des soluciones. ¿Qué función tiene la academia? ¿Qué función tienen las universidades? ¿Entiendes? Conocer una realidad del país y presentar soluciones. Eso ya lo decía Eugenio Espejo hace más de 250 años. Es que él no fue un chauvinista como los que tenemos ahora, ¿no? Muchos se dicen comunistas, muchos se dicen socialistas, socialismo del siglo XXI, pero él lo aplicó en el siglo XVIII. Más aún, viene a mi mente, aquí en la universidad, en el año de 1997, cuando se celebraba los 200 años de la muerte de Eugenio Espejo, propuse ante el Consejo Universitario la creación de la cátedra de Eugenio Espejo. ¿Por qué tenemos nosotros que ser chauvinistas para tan solo reverenciar a ciertos filósofos y grandes prohombres, sobre todo en América y América Latina?
Aquí tenemos la cátedra y se fundó la cátedra José Martí, recuerdo, y recordarás tú, ¿no? El aula José Martí. Pero ¿en qué aula de la universidad nosotros honramos la memoria de Eugenio Espejo? El sabio de los sabios, no solamente de ciencias humanas en su totalidad, ¿no? Sino en la salud, en jurisprudencia, en sociología, en psicología. Porque él habla también cuando trata el problema de las viruelas, el gran malestar que era causante de muchos, inclusive posiblemente suicidios en aquel entonces, ¿no? Al verse la gente fea con esa cantidad de lacras que dejaba la situación de la viruela, pero él se compadeció y trató justamente en ese aspecto psicológico para que el paciente, acepte esa trascendencia, no acepte como una desgracia divina, porque Dios no es el ser que hay que temerle, sino al ser que hay que amarle y adorarle por la grandeza espiritual que imparte en ese campo del proceso psicológico de las personas, porque él sí creo que se adelantó inclusive a las neurociencias, ¿no? ¿Para qué decía tenemos que enseñarle al niño? Para que sepa cuidar la calle de su barrio, para que sea asearse permanentemente su cuerpo, ¿no? Las manos sobre todo, cambiarse permanentemente de su vestuario de trabajo, de estudio, para que él recoja justamente lo que era lo más saludable. Que se nutran adecuadamente las personas, porque parte de ese crecimiento y desarrollo estaba en las proteínas, estaba en los hidratos de carbono y en la proporción de grasa que debía ser adquirida o ingerida por el ser humano. Entonces, Eugenio Espejo no es de los que están cortos. Y nuevamente insisto yo en que ojalá la Universidad Técnica del Norte sea un ejemplo para el resto de universidades del país, y si no, el Colegio de Médicos o la Federación Médica Ecuatoriana funden ya esa cátedra de salud pública, ¿no? A llamarse Eugenio Espejo. Cátedra no solamente de salud pública, sino yo la llamaría la cátedra holística del humanismo, para que todo el mundo aprenda procesos legales, aspectos legales. Hoy con el Código Integral Penal, bueno, todo el mundo se ve claramente afectado, más aún los médicos, ¿no? Con el artículo 146. Y es un deber y un derecho de la gente seguir aprendiendo. El mensaje que nos dejó Eugenio Espejo es que nunca debemos dejar de aprender y ser cada día más y mejores. Ha sido doctor Carlos Vélez Dewes, ex docente universitario. Justamente el tiempo que nos queda muy corto para hablar de Eugenio Santa Cruz de Espejo, porque hasta las clases sociales él sabía cómo se debe, porque en esa época el que tenía mayor respetabilidad, el que tenía dinero y tenía abolengo, y él decía no, el que tiene talento, capacidad y reputación. Muchas gracias a ustedes. Este programa se repite a las 14 horas, 2 de la tarde, doctor Carlos, muchas gracias a ti, y les esperamos el día de mañana con un nuevo programa Salud al Día. Gracias. Gracias, Miguel, gracias a la Universidad Técnica. Salud al Día, porque la prevención es el mejor remedio.